Bien, muy buenas tardes. Estamos listos ya para comenzar la transmisión de este webinar. Les doy la más cordial bienvenida, quienes se han conectado puntualmente para iniciar este webinar que espero sea del disfrute de todos en cuanto a contenido y a experiencias que vamos a intercambiar. Luego de darle la más cordial bienvenida a esta sesión, me complace saludarles. Mi nombre es Alexis Pérez. Trabajo en el área de diseño educativo, docencia, e-learning, cursos y contenidos multimedia, además de asesoría en el tema de lo que es tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la educación. Actualmente, como docente en la Escuela Argentina de Negocios y con el emprendimiento que estamos lanzando este año que se llama edutecando.net sobre los temas asociados a tecnología y el uso de la tecnología para la educación. Mi reconocimiento, como siempre, a mis casas de estudio por donde tuve la oportunidad de hacer experiencia universitaria, tanto en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Abierta y la Universidad de los Andes. Muy complacido y, como siempre, mi reconocimiento a estas instituciones. La introducción la comenzamos con esta reflexión que tenemos allí, donde hacemos una introducción y una reflexión inicial sobre la necesidad imperiosa que tenemos en este momento, la necesidad imperiosa que tenemos en lo que es reconocer, comprender y analizar y, por supuesto, aplicar las facilidades digitales en las diferentes áreas del saber, por muy disímiles que parezcan. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La importancia de que las facilidades que tenemos en el mundo digital definitivamente nos brinda ventajas independientemente del área del saber y el área en la cual estemos conectados. Tal es el caso hablemos de agricultura, podemos hablar de medicina, podemos hablar de ciencias sociales, podemos hablar de educación, podemos hablar de informática, podemos hablar de psicología. Cualquiera de las áreas del saber definitivamente está muy hoy relacionada con las facilidades que nos puede brindar el mundo digital, la era digital. Estamos en un mundo altamente competitivo que exige preparación y actitud ante un escenario tecnológico que además es altamente dinámico. Es parte de lo que vamos a abordar en la agenda para el día de hoy. Ahí tenemos una agenda en la cual estamos, luego de la bienvenida e introducción, vamos a iniciar con este primer tema de el Steam Engine, que no es otra cosa que la máquina de vapor, a la Machine Learning. O sea, cómo de la revolución industrial con la máquina de vapor hemos llegado a las máquinas de inteligencia artificial o Machine Learning, como también se les conoce. Brevemente transitaremos por lo que es evolución y disrupción, Industria 4.0, para luego pasar al segundo segmento de esta presentación, que es del Steam Engine al coworking. El esquema del trabajo en fábricas, el esquema de trabajo en la revolución industrial, cómo pasamos luego al esquema del coworking, o los esquemas de la era digital y de las formas, de los formatos y de las posibilidades que tenemos hoy día con el trabajo en ambientes completamente diferentes a cómo se trabajaba en la era industrial. La fábrica y las oficinas del siglo XXI, cómo transitamos del mundo fabril de las fábricas y cómo hoy hablamos de un formato de oficinas del siglo XXI con un contexto y con un entorno completamente diferente. Igualmente, el trabajo en el siglo XXI y lo que llamamos el empleo 4.0, cuáles serían los rasgos y cuáles serían las características de esta forma de desenvolvernos en el mundo profesional y en el mundo de emprendimiento hoy día. Y para cerrar, un tercer bloque que corresponde con lo que es el del Steam Engine, o sea, de la máquina de vapor al Steam Education, que esto no es otra cosa que una iniciativa impulsada por diferentes organismos multilaterales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y lo que es la Agenda 2030, dentro de la cual está en el ámbito educativo el STEAM, que lo vamos a ver, que va enfocado a lo que es esa educación 4.0 y los desafíos que tenemos planteados en la educación
4.0. Unas reflexiones de cierre y con esto culminaremos en los próximos minutos. Vamos a estar hasta las 20 horas, hora de Buenos Aires, 19 horas, hora de Caracas. Y un saludo a todos quienes ya se han conectado y que han escrito por el chat. Compañeros de la Universidad Central, compañeros de proyectos en PDVSA, entre otras personas que están conectadas en este momento. Un saludo a todos ellos. Bueno, ahí tenemos uno de los primeros temas que justamente vamos a referir en la agenda cuando hablamos de cómo pasamos de la máquina de vapor a la machine learning, es lo que vamos a desarrollar a continuación. Han transitado unos cuantos años desde ese entonces, desde la máquina de vapor, todo lo que cambió a la humanidad, la máquina de vapor, el proceso de industrialización, la revolución industrial, tal cual se la llamó, finales del siglo XVIII, y cómo eso cambió dramáticamente en un antes y un después el desenvolvimiento de la humanidad. Muchas cosas han pasado hasta la actualidad y hoy hablamos de la machine learning. Máquinas que están constantemente aprendiendo, máquinas computacionales que están en proceso de aprendizaje y que nos están brindando además facilidades y servicios en este momento. Esta curva que, aunque la he compartido en otros momentos, en otros contextos, no podemos dejar de pasar por alto. Tiene mucho que ver cómo hemos transitado en efecto desde las primeras invenciones de la imprenta, el telescopio por la óptica y luego la máquina de vapor, a lo que ha ocurrido en los últimos años, donde evidentemente se evidencia una disrupción tecnológica, donde es claro que el espaciamiento en el tiempo de las invenciones era bastante pronunciado, a diferencia de cómo ahora, en esta época, en esta era de disrupción, tenemos invenciones con una frecuencia mucho mayor, marcadamente superior, abismalmente mayor. Esto por las facilidades que brinda la tecnología y que con el punto de inflexión que muchos insisten en identificar en lo que es la llegada del hombre a la luna, a partir de ese momento toda la gran cantidad de invenciones que estuvieron en proceso de evolución hasta hoy día y que además sigue y que además continúa. Es la posibilidad que se tiene hoy día con todas estas facilidades tecnológicas, esa es la disrupción tecnológica. Y en ese mundo disruptivo, por supuesto, no podemos dejar por alto, no podemos ignorar los cambios que esto acarrea. Aquí les comparto un breve resumen de justamente cómo se llegó de la industria 1.0 a lo que hoy llamamos la industria 4.0. La industria 1.0, la industria de la máquina de vapor, la era de la revolución industrial, la era de las grandes fábricas, la era de las grandes infraestructuras en lo que es la producción en serie, la Primera, Segunda Guerra Mundial como base igualmente para lo que fue el uso de esas máquinas, pero posteriormente con esa máquina de vapor vino la industria 2.0 marcada sobre todo por la electricidad y específicamente lo que fue el motor eléctrico y la facilidad de lo que fue esta fuente de suministro de energía como fue la electricidad, identificada como la industria 2.0. Y definitivamente un antes con la máquina de vapor, un después con la electricidad, cuando quizás en ese momento se pensaba que eran como que las dos invenciones importantes y luego con la electricidad y el motor eléctrico iba a permanecer en mucho tiempo un escenario, llegamos a la industria 3.0 que ya incorporaba el computador personal con todo lo que es hardware, software, la masificación de las máquinas y luego la internet como la gran red de redes que a lo largo y ancho del planeta ha permitido interconectar a millones, miles de millones de personas en tiempo real. Y estamos hablando entonces de la industria 3.0. Y de allí pasamos, cuando parecía que todo era suficiente y que no venían más cosas, rápidamente y en un corto tiempo, y mucho más corto tiempo en relación con las industrias 1.0, 2.0, se abrió paso a la industria 4.0. Es la industria de la inteligencia artificial, es la industria de la computación en la nube, es la industria de las máquinas aprendiendo, es la industria que utiliza todas estas facilidades que están transformando las áreas de conocimiento y el desenvolvimiento profesional en diferentes aspectos y en áreas de saber, insisto, por muy disímiles que sean, están
completamente afectadas por las facilidades o por las bondades que brindan estas opciones que tenemos en la industria 4.0. Es importante no perder de vista esto de cómo se ha transitado de la industria 1.0 a la industria 2.0, cómo además se pasó a la 3.0 y cómo hoy día estamos en la 4.0. Interesante ver cómo además de esto podemos ver esquemas actuales en diferentes áreas del saber que todavía permanecen ancladas en la industria 2.0 y quizás hasta en la industria 1.0. Y la importancia de tomar conciencia del aspecto o de lo importante que debe, digamos, ocurrir al momento de establecernos en un siglo XXI donde estas facilidades brindan ventajas tremendas para nuestro desenvolvimiento profesional. Aquí tenemos uno de los aspectos que indica o que brinda algunas de las empresas, porque además es importante, más allá de ver esto de la industria 4.0, ver en qué andan estas grandes empresas. Una empresa que comenzó como una empresa de venta en línea, una empresa que empezó con lo que es entrega y la logística de entrega en diferentes áreas geográficas en Estados Unidos, ahora en lo largo y ancho del planeta. Qué interesante cómo ahora esta empresa está apostando a estas diferentes áreas. Esto que tienen aquí no es otra cosa de que la empresa o la división es una filial de Amazon que se llama Amazon Web Services y que hoy día ofrece posibilidad, como ustedes ven allí, de bases de datos, desarrollo de aplicaciones, informática para usuarios finales, migración, robótica, tecnología cuántica, almacenamiento, aplicaciones móviles. A esto están apuntando las empresas, las grandes empresas en este momento. Amazon Web Services sigue creciendo y sigue brindando hoy día facilidades que nos permite hoy incluso a usuarios, como ya veremos más adelante, usuarios convencionales, usuarios que no necesariamente tenemos que ser grandes empresas, acceder a estos servicios. Servicios que funcionan fundamentalmente en la nube, en la gran interconexión de servidores a lo largo y ancho del planeta y que nos facilita además la posibilidad de manejarnos con estas y tener un mejor rendimiento de la misma manera, una mayor productividad. Otra empresa que está también en este negocio de lo que es la industria 4.0 es la IBM, y fíjense cómo se está apostando mucho, y atención con esto, lo que llaman la fintech, que no es otra cosa, la gran influencia que está teniendo estas facilidades de la industria 4.0 en lo que es la banca digital, lo que es la banca electrónica, las nuevas formas de trabajo remoto, a la vez la seguridad, la nube como una facilidad tanto en ámbito personal como en lo profesional, como la banca hoy día ha volcado sus plataformas a servicios en la nube amparados o respaldados por estas empresas como Amazon, como IBM, como Microsoft, como Google, entre otras que ofrecen estos servicios. Y como sí, como lo están escuchando, como la banca está utilizando servicios en la nube que tiene contratados por terceros para manejar toda su información, algo tan sensible como lo es el manejo del dinero y la información de clientes en manos de estas empresas proveedores de servicios, porque el esquema ha cambiado. Ya los bancos no tienen que poseer grandes servidores, ya no tienen que poseer grandes departamentos, gerencias de informática, sino que ahora utilizan estas alternativas en la nube, parte de la transformación. Y aquí está como Google plantea el escenario de lo que es la industria 4.0. Interesante además cómo lo plantea brevemente y cómo la facilidad hoy, en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos estar conectados, podemos trabajar, generar contenidos, compartir, intercambiar, colaborar y trabajar en red a lo largo y ancho del planeta para trabajar en un esquema mucho más abierto, mucho más flexible, mucho más integrado. Vamos a compartirle brevemente este corto audiovisual de unos cuantos segundos para simplemente ver el esquema, cómo dice Google a través de su suite, a través de la G Suite, cómo se utilizan estas facilidades de la nube, de la industria 4.0 en la actualidad. A presentation at work. Those vacation photos and videos on your phone. The trip itinerary on your tablet. Resumes, recipes, videos. With Google Drive, you can now access your files from wherever you are, even the big ones. Whichever program you're using, just drag and drop, and there are all your files ready to be opened by you and shared with anyone you want. Forget files being too big to email.
Just share them with Drive, and everyone has the same file automatically that they can edit together from anywhere. Now all your stuff, work or play, is in one place. Easy to find and easy to share. Google Drive. Keep everything. Share anything. Bueno, así es como Google plantea y cómo brinda las posibilidades a través de estas opciones. Es interesante ver hasta ahora cómo las diferentes empresas les pueden brindar a los usuarios, nos pueden brindar a todos facilidades para trabajar en un esquema diferente. Por eso es que más adelante vamos a ver que si las condiciones desde el punto de vista tecnológico están dadas, hay que ver en qué otros aspectos hay que también considerar hacer lo que llamamos un desaprender de cómo venimos haciendo las cosas y aprender unas nuevas formas, unos nuevos esquemas de trabajo, de desenvolvernos en un mundo que está inserto en la era digital. Ese es el caso de estas empresas. Estamos hablando que hasta el momento, que nos hemos referido en el primer tópico, en el primer tema, de lo que son las facilidades desde el punto de vista tecnológico, cómo evolucionamos de la máquina de vapor a la machine learning, de la inteligencia artificial, y cómo tenemos hoy día a disposición, por mencionar algunas empresas, tales como vimos Google, como Amazon, como IBM, entre otras, que nos brindan hoy alternativas, facilidades y posibilidades para incorporar en nuestro trabajo, en nuestro desenvolvimiento como emprendedor, unas facilidades que nos permitan ser más productivos, que nos permitan hacer un negocio de manera mucho más inteligente, mucho más eficiente, con una reducción de costos importantes y con un eje transversal aquí que es la competitividad, o sea, ser más competitivo en el sentido de cómo brindar soluciones a nuestros clientes de una manera más práctica, de una manera más versátil y de una manera además con costos mucho más bajos. Y en esta sección vamos a irnos un poco ya para meternos en el tema del trabajo. Se contrasta un poco cómo de la máquina de vapor y cómo las industrias trabajaron en ese momento y dieron respuesta a las necesidades del momento. El trabajo de producción en serie es emblemático el trabajo que hizo Henry Ford con lo que fue establecer el mecanismo de la producción en serie, que eso funcionó efectivamente para ese entonces. Las industrias, las fábricas, con los trabajadores que acudían a esas fábricas, a cada uno en su rol, a hacer sus actividades para hacer la producción de diferentes facilidades en el momento, el caso de los automotores, vehículos automotores, por ejemplo, entre otros, la industrialización. Y como hoy día estamos hablando no de ese esquema, sino del esquema del coworking, donde ahora tenemos espacios compartidos en los cuales podemos tener al lado a alguien que está trabajando en un proyecto para una empresa en X lugar del planeta, mientras del otro lado tengo una persona que está trabajando para un proyecto completamente distinto de otra localidad del planeta o del país. Es decir, todos compartiendo un espacio en lo que llamamos el coworking. Ya vamos a referir a qué se refiere ese aspecto, ¿no? Y fíjense que aquí tenemos que diferenciar en forma notoria lo que es el trabajo en la era industrial, que tiene unas características bien particulares. Era un trabajo fundamentalmente en espacios cerrados, era un trabajo fundamentalmente individual y atomizado, porque cada quien tenía un pequeño papel en el proceso, cada quien tenía una tarea específica, muy corta, muy reducida en ese proceso, donde la información estaba restringida, donde cada trabajador tenía simplemente un papel que cumplir y no tenía necesariamente que tener información del resto de los procesos ni el resto del funcionamiento de la industria. Obviamente no había redes, y cuando hablamos de redes, es redes de trabajo, redes de colaboración. Los procesos son unos procesos mecánicos y repetitivos, en la cual el trabajador está todas las horas de la jornada haciendo el mismo proceso durante ese tiempo y durante todos los días y durante todos los años. No se propicia o no hay espacio allí para la creatividad y, por supuesto, o mucho menos, se cuestionan los procesos, para nada. Son procesos que ya están establecidos y cada trabajador representaba una especie de unidad productiva en una persona que tenía un rol específico para ser parte de toda esa cadena de producción. Eso es lo que se llama el trabajo en la era industrial. Ahora, si nos vamos al trabajo en la era digital, tal como lo tenemos allí, hablamos de un esquema completamente diferente, ¿no? Espacios compartidos, trabajo colaborativo, acceso a la información. Aquí sí todos pueden tener acceso a buena parte de la información
que puede ser de dominio del equipo de trabajo, redes de conocimientos que se nutren, que intercambian ideas, que comparten buenas experiencias, lecciones aprendidas, casos de éxitos, procesos además que están en evolución. Los procesos no están condenados a permanecer constantes, sino que tienen que revisarse e ir evolucionando. Por supuesto hay espacio a la creatividad, mucho espacio a la creatividad, y por supuesto que los procesos además están en mejoramiento continuo. Hablamos del mejoramiento continuo. Este contrato es interesante porque hoy día podemos observar empresas que todavía funcionan bajo la lógica, o no total, pero sí parcial, de la era industrial. Y el desafío hoy día es ver cómo romper esa herencia, cómo cambiar esos esquemas para adaptarnos al trabajo en la era digital. Es el desafío tremendo que se vive y que tienen planteado muchas empresas, algunas con conocimiento del tema, conscientes del tema y con disposición a hacer los cambios, otras que quizás van con la inercia de cómo vienen trabajando, no han reflexionado sobre el tema y siguen haciendo el trabajo de esa manera, mientras otras que adoptan el cambio, que están en la era digital, empiezan a desmarcarse, y es donde se establece una brecha importante entre las empresas al ritmo de la era digital versus las empresas que están marchando todavía con las características o rasgos aproximados a la era industrial. Eso realmente crea una brecha muy importante y es donde se crea entonces la posibilidad de que las empresas sean más competitivas en la medida que estén más acordes a la era digital, a diferencia de las empresas que están ancladas aún en los esquemas industriales. Industria 4.0. Nos encontramos en este siglo XXI y algunas instituciones y empresas podemos observar que siguen lastimosamente trabajando aún en el formato 3.0 y 2.0. Aunque suene increíble, pero es así. Y hay que ver cuáles son las consideraciones que en breve vamos a compartir sobre ese particular. Y aquí está una afirmación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, donde destacan la tecnología para mejorar el aprendizaje y cómo promover además programas efectivos, una publicación del BID con las autoras allí identificadas del año 2014, hace 6 años ya vienen anunciando esto y esta afirmación que es interesante, ¿no? Cómo, es decir, la tecnología está modificando fuertemente las habilidades que se necesitan de los trabajadores, un reconocimiento que los trabajadores están en un contexto completamente diferente. Muchos especialistas sostienen que habilidades como la creatividad, el análisis crítico, la comunicación y la colaboración serán más importantes y que por supuesto el sistema educativo debe cambiar para apoyar su desarrollo. Fíjense qué características, qué cualidades tan importantes que se pide ahora. Trabajadores más creativos, más de análisis crítico, con más facilidades de comunicación y más abiertos a la colaboración. No solamente la actitud de la industria, no solamente las facilidades que propicie la empresa en este siglo XXI, sino también lo propio que tiene que hacer el sistema educativo para contribuir en la formación de esos futuros trabajadores, emprendedores, puedan estar adaptados a un ambiente, a un entorno donde la creatividad, el análisis, la comunicación, la colaboración son fundamentales. Es una reflexión realmente interesante del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí me encontré también con dos afirmaciones de dos altos directivos del Grupo Santander, del Banco Santander, que tiene casa matriz en España, que resulta realmente interesante. La primera nos habla del futuro y nos habla que hay que estar en un aprendizaje continuo. Los miembros de un equipo de trabajo, como el caso de este Banco Santander, y lo dice nada más y nada menos que el responsable global de recursos humanos del Banco Santander, nos habla de la importancia de que sus trabajadores tienen que estar en un aprendizaje continuo. Es decir, que una primera conclusión que podemos arrojar de esta charla, de este webinar que estoy compartiendo, es la importancia de la formación continua de los trabajadores. Aspecto crucial, aspecto clave. Pero si nos quedamos cortos con esa afirmación, la segunda afirmación, a mi juicio, muy interesante, muy impactante, para algunos conservadores puede resultar hasta exagerado, ¿no? Esto lo dice la responsable global, la responsable de formación y desarrollo del talento del Banco Santander, quien afirma de que tu título no es tan importante como lo que sabes hacer y tu actitud. El artículo realmente es interesantísimo y está en la revista Tecnología
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, donde lo afirma, y el artículo es interesantísimo porque nos habla de algo que es una cruda realidad. Hoy día ya las empresas están buscando más bien personas con habilidades, con competencias, con una actitud y con una disposición a insertarse a esta era digital más que de títulos. O sea que la era de los grandes títulos, de títulos, y con esto no queremos desmeritar la formación académica, que si bien es importante y bien nutre y bien contribuye con lo que es el proceso evolutivo de una persona, como el desarrollo del ser integral, etcétera. Aquí hablamos de que este nuevo contexto demanda mucho más el saber hacer y cuál es la actitud para afrontar el cambio, para afrontar estas nuevas posibilidades. Esta afirmación la hace esta persona, Elizabeth Gali, que es responsable de educación o formación y desarrollo del talento humano del Banco Santander, ¿no? Y cómo las nuevas tecnologías están cambiando definitivamente todas las áreas de un negocio, ¿no? Una empresa que es una empresa financiera, que es un banco, cómo la era digital, ellos han visto que ha transformado todas las áreas del negocio y cómo además tiene que producir en todo lo que son las organizaciones y todo lo que son los departamentos internos un cambio de cultura corporativa, es decir, un cambio del pensamiento interno de esta institución que se adapte a una nueva realidad de mercado. Eso lo dicen dos grandes directivos o responsables, vamos a decir, del proceso de educación y de recursos humanos del Banco Santander, y es una publicación además de este mismo año, del 2020, que está en el MIT Technology Review, que es una publicación del Tecnológico de Massachusetts, donde lo afirma claramente la importancia de adoptar estos nuevos esquemas. Entonces, el llamado está hasta el momento resultando a las empresas, ver cómo sus procesos tienen que cambiar, ver además cómo el talento humano está en una dinámica completamente diferente y cómo tengo que estarlo formando permanentemente. Ver cómo hago ahora los procesos de captación, de selección y empleo orientados también la capacidad de solucionar, del saber hacer y de la actitud que tenga este potencial trabajador para afrontar los desafíos y los retos que tenemos en la actualidad. Y aquí cierro este punto, este segundo aspecto de esta presentación relativo a lo que es el empleo 4.0 con los nuevos esquemas que decíamos, que es el esquema del coworking, que es la posibilidad que tenemos hoy día de que no necesariamente tenemos que concurrir todos en un mismo lugar a un mismo momento, sino que cada quien puede simplemente, si no lo hace en su casa, porque no tiene las condiciones, puede acudir a espacios que se rentan, que se alquilan, que pueden estar cerca de su domicilio, donde el transporte y el tiempo de transporte es mucho menor que fuese a una oficina. Los costos operativos de una empresa por alquiler de oficinas cambian radicalmente, además, a esquemas de espacios compartidos que se alquila por uso del servicio, donde obviamente no hay oficinas fijas y específicas para estar ahí permanentemente, sino que hay espacios de trabajo que tienen todas las condiciones. Está un ambiente agradable, una buena climatización, acceso a las facilidades comunes, una buena conexión a internet, acceso a conexiones de redes, acceso a facilidades de impresión, acceso a facilidades incluso de alimentación, de hidratación, o sea, todas las facilidades en ese lugar para que la persona simplemente salga de su domicilio, camine quizás 1 o 2 cuadras y llegue ya al espacio de coworking para trabajar. Y tienen unos ejemplos que funcionan aquí en Buenos Aires, Área 3, TeamWorks, GoWork, son algunas iniciativas, pero están desplegadas en todo el planeta estas iniciativas que en efecto contribuyen a que personas puedan hacer su desenvolvimiento de trabajo sencillamente acudiendo a estos espacios, con una reducción de costos además para las empresas tremenda, porque ya alquilar pisos para alojar un staff de trabajadores, 20, 30, 40, etcétera, se va elevando, ¿no? Y aquí además se da pie para esto que se ha puesto muy de moda recientemente con esta contingencia mundial que estamos atravesando, que es el tema del teletrabajo, que bueno, no lo voy a desarrollar aquí, quizás en otra jornada de intercambio, en otro webinar, porque tiene mucha tela que cortar también, porque el teletrabajo lleva consigo también no solamente el hecho de que esté en mi casa y una computadora de internet y ya, sino que lleva consigo varios aspectos a considerar en cuanto a lo que es la preparación, las facilidades de comunicación, las plataformas, las herramientas de comunicación, de seguimiento de proyectos, las herramientas además de
de trabajo colaborativo para yo trabajar con personas independientemente que estén a distancia. Es todo un tema, ¿no? Que definitivamente hay que seguir de cerca porque está marcando la pauta más allá de la pandemia. El tema del teletrabajo viene avanzando y cada vez va a marcar la pauta y la ruta a seguir, ¿no? Hasta aquí hemos hablado entonces de lo concerniente al empleo, el empleo 4.0. Y fíjense algunas consideraciones que traemos a colación para compartir, ¿no? Lo primero es el hecho que las opciones hoy para trabajar, para un empleo, no necesariamente son las opciones convencionales de ir a un lugar donde voy a trabajar, donde voy a ser un empleado, donde voy a trabajar durante 20 años, 25 años, donde voy a jubilarme, etcétera. Esos son esquemas definitivamente de la industria 2.0. Y estamos en la industria 4.0. ¿Hacia dónde apunta entonces el empleo 4.0 en una industria 4.0? Apunta a las opciones de lo que es el emprendimiento, en la cual usted puede, como emprendedor, iniciar acciones para poder trabajar, para poder utilizar estas facilidades tecnológicas que están allí, estas facilidades de trabajo, estas opciones que tienen allí. Además, otra alternativa que tienen allí son las redes profesionales, es decir, cómo establecer redes con otros profesionales para trabajo conjunto en proyectos y que no necesariamente tienen una relación formal como una especie de contrato firmado, sino un colaborador que en efecto pueda trabajar conjuntamente conmigo en un proyecto y que ambos vamos a tener un resultado y un beneficio compartido y vamos a brindarle a un cliente un resultado específico. Esas redes profesionales son interesantes, igual que redes de talento. Incluso en esto de redes de talento hay plataformas muy interesantes, más allá de los freelance que llaman, etcétera, están plataformas muy concretas para que personas con unas cualidades y características específicas puedan poner a la orden su talento y poder ser contratadas bajo un esquema obviamente diferente de trabajo a distancia, independientemente de que la oferta de trabajo, la oferta del proyecto, vamos a llamarlo así, esté del otro lado del mundo. Si tiene las condiciones, tiene las características para sumarse a esa iniciativa, puede hacerlo. Hay iniciativas enfocadas incluso en mujeres, en damas, como por ejemplo una que se llama, y después la puedo compartir por ahí la página de coworking que se llama She Work, si mal no recuerdo, ahorita les comparto la página que trata de, más que reclutar, es hacer converger talentos profesionales de diferentes áreas para ponerlo a la orden de otras personas y puedan a su vez ese talento llegue a manos de personas que les interesa sumar para proyectos específicos. Entonces es importante darse a conocer con esas redes de talentos, sus características, sus logros, para poder ofertar sus soluciones, posibles soluciones a potenciales proyectos. Esa es una consideración en cuanto al empleo 4.0. Y por supuesto las competencias digitales que hay que tener hoy día, que son obligatorias. El manejo de las plataformas de comunicación hoy día es obligatorio. Para nadie es un secreto que la explosión de opciones que ocurrió a raíz de esta contingencia que estamos atravesando en este momento en el planeta ha disparado una cantidad de opciones de comunicación y son múltiples las herramientas de comunicación que hay a disposición hoy día, desde la mensajería instantánea, desde las redes sociales, desde las plataformas para webconferencias, las plataformas de audio llamadas, videollamadas, entre muchas otras. O sea que hoy día hay que tener esa destreza para saber utilizar correctamente y en forma óptima las plataformas de comunicación que le resulte más conveniente y más práctica. Igualmente las plataformas, competencias digitales en lo que es la colaboración, el uso de plataformas colaborativas que le permitan a usted interactuar con otros y no solamente eso, interactuar de comunicarse, sino también compartir documentos, proyectos, compartir avances, hacer comentarios, hacer aportes y trabajar con un par o varios colaboradores en diferentes partes del mundo que puedan sumarse a ese proyecto. Es como también más que una pericia en el uso de una herramienta, es también una actitud de cómo trabajar en forma colaborativa. Y en términos muy sencillos, ahorita le podemos colocar nombre y apellido a estas plataformas para comunicación, colaboración y luego gestión de proyectos, que es la otra, ¿no? Que tiene que ver con un poco el seguimiento, ¿no? Porque no es que un proyecto va a tener 5, 10, 15, 20 años para desarrollarse. Hoy día tenemos que hablar necesariamente de soluciones que tienen que estar puestas o implementadas en cuestión de semanas, meses, más tardar, ¿no? Para lo cual herramientas de gestión de proyectos para el seguimiento, los avances, para los hitos, los logros
y los compromisos, los roles y responsabilidades tienen que estar bien definidas, ¿no? Y eso también, esto es parte de lo que se requiere, por cierto, para un esquema en teletrabajo, ¿no? Entonces, la comunicación la podemos hacer hoy día por herramientas simples como el mismo WhatsApp. Les quiero traer a colación hoy una herramienta que está evolucionando de forma vertiginosa y que se está desmarcando enormemente por su potencial en mensajería instantánea, que se llama Telegram. No pierdan de vista esa aplicación porque funciona bajo la lógica de la nube, brinda a los usuarios unas tremendas ventajas desde el punto de vista de que no le ocupa memoria en el teléfono, desde el punto de vista que la puede administrar y tiene control sobre su información en cualquier momento, puede editar mensajes, puede crear canales, grupos, puede hacer difusión en diferentes sentidos, incluso se pueden hacer hasta páginas web muy sencillas, no es una página web propiamente, pero algo así como una página web muy primitiva a través de esta propia plataforma. Entonces el uso de esas nuevas plataformas que hoy día están allí, el caso de Messenger, la posibilidad que tenemos hoy con las redes sociales para lo que es la comunicación en forma instantánea, toda la oferta que hay en materia de plataformas para todo lo que es web conferencias. Inicialmente Skype era una de las principales, luego vino Zoom, se transformó en forma muy rápida, una de las más importantes, pero también Google con Meet se sumó esta iniciativa que surge del mundo del desarrollo en código abierto, que es Jitsi Meet, que la estoy utilizando en este momento para hacer esta transmisión, una plataforma bien interesante también, sobre todo por el aspecto de lo que es la encriptación y la seguridad, la codificación y seguridad que tiene, entre muchas otras, ¿no? Porque pudiésemos estar hablando horas sobre las plataformas que hay de comunicación, igual de colaboración, desde todos quienes tienen un correo Gmail pueden hacer uso hoy día de las facilidades que brinda la colaboración de toda la suite de herramientas de Google, con lo que es Google Drive y con lo que son las herramientas de edición de texto, presentaciones y hojas de cálculo, formularios, el tema de calendario, agenda, en fin, toda una cantidad de facilidades que además se integran y permiten hacer un trabajo colaborativo más propicio, compartir documentos, crear comentarios, recibir aportes, ir grabando las versiones del documento, todo por cierto alojado en la nube, nada en local, a menos que usted quiera tener una versión, una fotografía específica, hace la descarga, pero esto funciona totalmente en la nube. Herramientas como Drive, herramientas como Microsoft Teams, como Office 365, son herramientas que permiten que brindan esa facilidad. Igual para el tema de gestión de proyectos, una herramienta muy importante que funciona es la de Trello, que es altamente recomendable para la gestión de proyectos, entre muchas otras, que también están a disposición para esas competencias digitales. Y de aquí pasamos a las competencias blandas, también identificadas no solo por la UNESCO, sino por ejemplo, otras empresas e instituciones que recomiendan el trabajo, y esto lo vi también en un evento de Empleo 4.0, la importancia de las habilidades de lo que es la expresión oral y escrita hoy día, el trabajo en equipo, y son competencias blandas, porque más allá de plataformas es un poco más bien lo actitudinal, ¿no? La expresión oral y la escrita, el trabajo en equipo y liderazgo, son competencias blandas altamente requeridas hoy día. Eso en cuanto a Empleo 4.0. Ya para ir llegando al punto final de hoy, vamos con este tercer aspecto, el aspecto educativo. Cómo pasar de la Steam Machine, de la máquina de vapor, a la STEAM Education, que se requieren hoy día para la educación y que parten de lo que son los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, donde entre todos los aspectos, todos los puntos que se incluyen allí, está el tema de educación de calidad, por supuesto, ¿no? Y ahí tenemos que ver cómo se pasa de una educación que de la era industrial nos ha dejado muchas marcas, hemos heredado mucho, cómo evolucionar la educación de la era industrial a una educación en la era digital. Y fíjense este caso interesante, ¿no? Todavía podemos observar instituciones educativas, lastimosamente, que trabajan en el esquema de la educación para la era industrial. Y la educación en la era industrial no se corresponde a las necesidades y al contexto que tenemos hoy día en esta era digital, donde hablamos de una educación que es en espacios menos formales, abiertos, flexibles, donde hay condiciones para el trabajo colaborativo, para la interacción, para la colaboración, para el aprender haciendo, para que, como ese ejemplo que tienen de allí, que es un ejemplo de Finlandia, cómo los niños aprenden allí en esa biblioteca, pueden ser visitados por sus padres en cualquier momento, que sea un espacio natural, porque la educación evidentemente se desarrolla en espacios y en condiciones naturales, y esas son las que van a dejar fluir más las condiciones emocionales, cognitivas, en general, para
contribuir con el aprendizaje. Entonces, es el desafío que se tiene también en el ámbito de la educación con lo que es esta agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y ahí tenemos justamente el nombre de la palabra STEM, que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas como un papel fundamental en la transformación digital que estamos viendo. O sea, cómo la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática tienen un papel fundamental hoy día en esa transformación y son claves para un mundo laboral, obviamente, hacia donde se va apuntando en esta era digital, ¿no? Algunas consideraciones para la educación 4.0. El primer dilema aquí está sobre la formación continua y la formación académica. ¿Cómo pasar de la formación académica y cómo mantener la formación continua? O sea, hay una relación allí interesante, y además a propósito de la afirmación de la gente del Banco Santander, la importancia de esa formación continua y de las competencias que se requieren hoy día del trabajador. En educación hoy clave el uso de la modalidad de educación a distancia, evidentemente eso es imperativo, pero a la vez hay que tener cuidado con la legitimidad de las instituciones, porque hay academias, hay diferentes instancias hoy día que ofrecen formación, tienen programas para el aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento, pero también hay que ver un poco la trayectoria, la calidad de la oferta, la calidad de los contenidos, la calidad de los tutores, porque no solamente es el hecho de recursos, sino también que es importante el acompañamiento de un tutor que haga el trabajo para facilitar las condiciones de ese proceso de aprendizaje. Igualmente las áreas de conocimiento clave en este momento, aparte de los idiomas, el uso de herramientas informáticas, la expresión oral y escrita. O sea, todo plan de formación, todo currículo tiene que tener incorporado hoy día, independientemente del nivel y modalidad, el idioma, las herramientas informáticas, la expresión oral y escrita, entre otras áreas de conocimiento. Traigo a colación estas tres claves. Igual que las plataformas, evidentemente también en educación hay que manejar adecuadamente las plataformas de comunicación, de colaboración y de gestión de proyectos. De nuevo aquí insistimos con este tema. Y ahí colocamos además al final lo que serían unos ejemplos de nuevas demandas, de lo que se está requiriendo hoy día. Por poner un ejemplo, ¿no? Hablemos de tres casos. Hoy día, dicho por expertos en el área de seguridad de la información, es decir, expertos que se encargan de blindar desde el punto de vista de la seguridad todas las plataformas informáticas, no tienen a disposición todo el talento humano que se requiere en este momento. Y eso va a ir creciendo. La brecha va a ser mucho mayor en los próximos años. ¿Qué están haciendo las instituciones educativas para formar profesionales en el área de seguridad de la información? Esa es una pregunta que dejamos allí en suspenso, pero es un área que requiere mucho talento y que va a seguir creciendo la demanda. Igualmente lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, el desarrollo para aplicaciones de smartphone, de tablets, se requiere muchísimo también en ese tema porque va creciendo en forma vertiginosa. Igualmente, otro ejemplo, el caso de energías renovables. Por eso es que hay que preguntarse, y de hecho se dan debates, afortunadamente se están dando debates en muchas universidades en América Latina, sobre cuál debe ser entonces el pensum, cuál debe ser el enfoque de los programas de formación, a qué están apuntando ahorita los nuevos aspirantes, cuáles son sus expectativas. Aquí, por cierto, les comento entre paréntesis que la expectativa hoy día de los ingresantes es a carreras más cortas, a carreras que le permiten incorporarse en el mundo del emprendimiento y del trabajo en forma mucho más rápida. Entonces, hay que ver también cómo se buscan alternativas y cuáles son los desafíos que tiene la educación 4.0 en este contexto digital. Y bueno, cerrando ya prácticamente con esta afirmación del actual director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, quien afirma algo, a mi juicio, lapidario, ¿no? Dice que prácticamente hoy día todas las compañías son empresas de software. Hay que empezar a pensar y actuar como empresa digital, independientemente que usted sea de una empresa disímil con lo digital, hay que pensar y actuar como una empresa digital. Ya no se trata de proporcionar una solución e implementarla, ¿no? No se trata de una única solución de software. Se trata de que cada uno de nosotros piense en el futuro que su empresa es una empresa digital. Y eso realmente es un llamado que hace este ejecutivo de Microsoft sobre el potencial que todos tenemos, ya sea en el área humanística, de las ciencias sociales, de las ciencias básicas, de la
tecnología, en fin, de todas las áreas del saber, cómo podemos sacar provecho, partido, cómo podemos sacar ventajas de estas facilidades digitales que hoy día tenemos a disposición. Bueno, con esto llegamos ya al cierre de la actividad. Agradecido por la participación. Más información la tienen a disposición en nuestro portal www.edutecando.net. Algunas de las referencias utilizadas en esta breve presentación son, por supuesto, los portales de Amazon Web Services, Banco Interamericano de Desarrollo, Google con su G Suite, IBM, Microsoft, el MIT Review, que es una revista del Tecnológico de Massachusetts, la página de Nasdaq y la UNESCO. Y por ahí están entonces compartidos los canales de contacto y de comunicación que tenemos a disposición para tales fines. Entonces, dejamos hasta aquí esta presentación, respetando un poco el tiempo y agradeciendo la disposición a todos quienes se conectaron y gentilmente a quienes dejaron su saludo.